Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой. Но и по высказываниям некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Pues fíjense que, primero que nada, bienvenidos a esta transmisión en vivo, una muy preocupante porque hay reportes serios que indican que la OTAN estaría preparando otra invasión masiva como la de Kursk, pero ahora en Crimea. Y por supuesto a través de un ataque de falsa bandera vestidos de soldados ucranianos, la gran mayoría de ellos mercenarios, como hoy lo sabemos en Kursk, graves mensajes, graves indicios de que esto pudiera ser real, porque justo ayer veíamos la visita de Blinken y también de funcionarios del Reino Unido junto con el discurso de Zelensky, que se alinea mucho a este escenario que cada vez es más probable. Incluso ya se habla que el desembarco, déjenme mostrarles algunas fuentes rusas, y ahora les muestro las fuentes occidentales que son más preocupantes que las rusas. Las fuentes rusas dicen que Zelensky prepararía una incursión en Crimea, pero que estaría planeando desembarcar en Odessa. Ahora, las versiones occidentales son más graves porque confirman esta teoría en varios indicios. Y cuidado, porque estamos hablando de una maniobra que podría cambiarlo todo. Sería algo mucho peor de lo que pasó en Sutka. Este plan, que ya ha sido revelado, descubierto por las fuerzas rusas, que presuntamente incluiría la movilización de tropas en un intento de tomar el control de una de las áreas más estratégicas del Mar Negro, y que cuando nosotros leemos la nota de estas fuentes militares rusas parece difícil de creer, porque se habla de una movilización masiva de hasta 900,000 soldados, 900,000 nuevos reclutas. Entonces, por supuesto que suena poco creíble, pero cuando comenzamos a armar las piezas del rompecabezas, ya nada nos asombra. Ya a este punto, amigos, no quedan líneas rojas que romper por parte de la OTAN. Ya todas las han cruzado. Repito, la única que no se ha cruzado en este punto es la de los ataques nucleares. Pero ¿saben qué? Hoy surge otra línea roja todavía más grave. Rusia está poniendo en el escenario una respuesta que sería letal y que sería el fin de Ucrania. Le voy a decir cuál es en un momento, pero este ataque se llevaría a cabo, según estas fuentes que están reportando aquí, y no solamente es Crimea estaría bajo fuego. Si la OTAN cruza esta nueva línea roja, que ya no nos extrañaría, toda la región costera de Rusia, toda, estaría en riesgo de invasiones, de ataques. Entonces, ¿cómo va a responder Rusia a esta amenaza? Porque ya nos queda claro que ese viejo discurso de que la OTAN se acercaba a las fronteras de Rusia, no. La OTAN no se ha acercado a las fronteras de Rusia. La OTAN ya ha cruzado las fronteras de Rusia en Sutka. ¿Qué va a hacer ahora el Kremlin si esto pasa? ¿No va a hacer nada? ¿Se va a quedar sin hacer nada como en Kursk? ¿O va a llevar un plan de respuesta peligroso? Cuidado con esto, porque ya cada vez hay más presiones, y son las notas también del día de que Putin estaría siendo presionado a usar ya la fuerza nuclear a este punto, o que también es sumamente preocupante para Ucrania porque sería su fin, la explosión de todas las presas del Dnieper y hundir por completo al Dnieper. Entonces, la posibilidad de que la OTAN despliegue estas tropas en Odessa, pues ya cuando lo vemos así, no parece una fantasía, sobre todo si recordamos lo que acaba de pasar hace unas semanas en Kursk.
y cómo en los últimos meses ya hemos visto varios informes de movimientos militares occidentales que han crecido. Cada vez son los mercenarios, un número más grande de mercenarios occidentales que están en Ucrania. A este punto pueden ser ya incluso más que los propios ucranianos en el frente de los que verdaderamente están capacitados para la guerra. Y cómo la presencia de los asesores militares de la OTAN en Ucrania, pues ya no es un secreto para nadie. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto está dispuesta a llegar la OTAN y hasta qué punto está dispuesto Rusia a permitir que esto pase sin que el mundo vea una terrible respuesta que nadie quiere, créanme, ver aquí? Ya se está hablando de una escalada que incluso podría obligar a Rusia a que reaccionara con su fuerza militar, ya sea nuclear o una mucho más devastadora, no en el tipo nuclear, pero vamos a hablar de esto porque hay que ser realistas. Si Rusia, y tan solo el hecho de considerar esto, si Rusia pierde Crimea, pues imagínense la amenaza, el nivel de amenaza directa en todas las fronteras, las consecuencias que van a ser devastadoras, porque desde ahí, por supuesto, la OTAN se aventaría un golazo porque se anotaría el control del Mar Negro, uno que en estos momentos tiene prácticamente Rusia. Por eso no nos extrañe que la OTAN esté considerando intentar cruzar esta línea roja. ¿Cuál es el verdadero plan de Occidente y de Kiev al intentar una locura así? Pareciera una misión suicida, pero la de Kursk también. Entonces, ya varias de las informaciones filtradas que se están reportando aquí en algunos de los medios dicen que se estaría preparando en esta estrategia la OTAN y Ucrania para formar en estos momentos un ejército de invasión que superaría más de 500,000 de soldados. Y se estima que por supuesto, es lo menos que necesitarían para poder aventurarse a algo así. Y se estima que para la primavera del próximo año, para el 2025, las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrían un contingente de este tamaño, lo suficientemente grande, por supuesto, si gana Kamala Harris, si gana Trump, no va a tener dinero para esto, pero sería el plan para poder lanzar este ataque por varios frentes e intentar recuperar Crimea. Un poco como la incursión que intentó Ucrania el año pasado, que no prosperó mucho, pero este ejército ya estaríamos hablando de otra dimensión, porque estaría, y yo creo que es importante decirlo, conformado por combatientes de élite que a este punto solo pueden venir de la OTAN, porque Ucrania ya no tiene soldados expertos suficientes, suficientemente preparados para estar dirigiendo estas operaciones. Y el resto, la gran mayoría, pues sería lamentablemente carne de cañón. Más de 500,000 de soldados, nuevos reclutas, con muy poca preparación, pero sí con una ofensiva masiva que podría intentar atravesar el Dnieper. Y a través del Dnieper avanzaría a Crimea. Miren, hablemos de números porque me parece que esto es básico. Se calcula, según estas fuentes, que Ucrania ya ha movilizado hasta estos momentos entre 700,000 y 900,000 personas. Bueno, pues se espera que para la primavera ya tenga al menos 500,000 soldados entrenados de estos nuevos reclutas para lanzar esta aventura en Crimea, de confirmarse estos datos. No estaríamos hablando de un ejército invencible, todo lo contrario. De hecho, la gran mayoría de esas personas que se están reclutando en estos momentos pues no tienen formación militar, no saben cómo operar un arma, ni siquiera una sofisticada, ni siquiera una básica, por supuesto, pero en una guerra de desgaste, esto de juntar carne de cañón, por cruel que suene, con un número de combatientes, muchos de ellos obligados, sacados de las cárceles ucranianas, otros deportados de donde actualmente son refugiados para obligarlos a regresarse a este tipo de misiones suicidas que solamente intentan asegurar el control de regiones claves para la energía occidental y para el control del Mar Negro, pues sería básico. Y la clave entonces aquí, sobre todo para Ucrania, sería sobrevivir al invierno y sobrevivir a las elecciones estadounidenses. Es lo que necesita, y que gane Kamala Harris y por supuesto hacer changuitos. Todo esto juntos para poder armar estas líneas defensivas y a partir de ahí pues lanzarse a la ofensiva con toda la fuerza que ya hayan acumulado de aquí a la primavera del 2025. Ahora,
¿Qué tan realista es esto y por qué ya los medios rusos están repitiendo tanto esta nota? ¿Qué los hace pensar que realmente Ucrania puede cruzar el Dnieper y atacar Crimea? Desde el momento en que ya se está hablando de esto es porque se está considerando. Y miren, el cruce del Dnieper es una pesadilla logística para las fuerzas ucranianas, no solamente para la falta de embarcaciones adecuadas, sino también por las defensas rusas que están fortificadas y que le van a complicar cualquier intento a los soldados ucranianos de atravesar el río. Imagínense, que lo hablábamos ya el otro día, lo difícil que sería lanzar una ofensiva con tropas que no están bien entrenadas, con equipos militares muy limitados, pues las bajas serían catastróficas, incluso antes de que alcanzaran a tocar o a intentar tocar Crimea. Pero ahora lo que muchos expertos militares están diciendo es que lo que Rusia debe de hacer, porque lo mismo se pensaba de Kursk y miren lo que pasó, es que Rusia tiene que tomar medidas más extremas. Pero antes de decirles cuáles son y cómo esto aplastaría por completo, por supuesto, a las fuerzas de la OTAN, pero tendría un costo altísimo, déjenme mostrarles lo que pasó ayer precisamente con la OTAN, con Blinken, con su homólogo en Reino Unido y entre Zelensky. Y mientras vemos este reportaje de nuestros amigos de AFP, pensemos en esta versión que está sosteniendo el lado ruso y cómo los insumos y los apoyos militares que se estarían prometiendo tendrían mucho que ver con una aventura como la de Crimea. El plan de Ucrania para derrotar militarmente a Rusia depende principalmente del apoyo de Estados Unidos. Así lo aseguró el miércoles el presidente Volodymyr Zelensky, en momentos en los que el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, visita Kiev. Primero lo hablaré con el presidente Biden, porque depende sobre todo del apoyo de Estados Unidos. También de otros socios, pero creo que todo el mundo entiende que hay un volumen de influencia y un volumen de ayuda, y por tanto aquí no hay palabras superfluas. Me parece que está claro por qué lo haré en este orden. Ніяких зайвих слів. Мені здається, що зрозуміло, чому в такому порядку я це буду робити. El jefe de Estado ucraniano ya había mencionado la preparación de ese plan a finales de agosto, sin dar más detalles. En ese momento solo dijo que la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk, lanzada el 6 de agosto, formaba parte del proyecto. Las declaraciones de Zelensky se producen 2 meses antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que podrían representar un desafío para Ucrania en caso de que Donald Trump gane los comicios frente a Kamala Harris. Los republicanos están profundamente divididos sobre Ucrania y el regreso del magnate a la Casa Blanca podría cambiar radicalmente la política exterior de Washington. Colaboradores de Trump han sugerido que si este gana, utilizará la ayuda a Kiev para obligar a Ucrania a hacer concesiones territoriales a Rusia y así poner fin a la guerra que se inició en 2022. El miércoles, Blinken y su homólogo británico David Lammy se comprometieron en Kiev a seguir siendo de los principales apoyos de Ucrania. I like to call it essential. Essential for our nations. La cuestión es esta. Cuando Zelensky inicia este clip diciendo que la única forma en la que Ucrania puede vencer al ejército ruso, escuchen eso, vencer al ejército ruso, ¿a qué se refiere? No se refiere a Kursk. Y aquí es donde tiene mucha lógica la presencia de Blinken. Lo decíamos el otro día, sería una victoria pírrica como esas del rey Pirro, pero al final victoria a costa de la pérdida extrema de Ucrania, pero de una ganancia absoluta para Occidente. ¿A qué se refiere con esta victoria? Miren, yo creo que es más que claro. Lo que estamos viendo, el discurso de Zelensky, cuando dice esto, pues necesita un golpe decisivo y no se trataría de Kursk. Lo que pasa es que no pueden ya darse el lujo de sostener esta guerra de desgaste indefinidamente donde Ucrania tiene todo para perder y Occidente junto con Ucrania. Ya los recursos son limitados, la paciencia de la OTAN se está acabando. Y por eso, pues esta manera, digamos, de buscar una operación que cambie por completo el curso de la guerra. Pero hay otro factor que no podemos ignorar. La presión interna que hay entre Ucrania. Zelensky sabe que no puede mantener el apoyo de la población si no muestra resultados concretos y que Estados Unidos no lo va a ayudar por siempre, sobre todo si no le da algo que ellos realmente quieran. Y aquí es donde entra en juego Crimea. Porque si Ucrania lograra tomar el control de este territorio como lo hicieron en Kursk
aunque sea una semana, Estados Unidos rodearía Crimea como lo hizo con Taiwán y nunca lo soltaría. Establecería toda la fuerza para sostener Crimea de vuelta y esa no solamente sería una victoria simbólica, por supuesto que sería un golpe terrible para Rusia. Ahora, ¿realmente creen que pueden hacer eso? Odessa es un punto clave en esta ecuación y mientras que Odessa esté bajo el control ucraniano, y eso es algo que hay que entender, toda la costa del Mar Negro está bajo una amenaza para Rusia, porque desde Odessa, que en estos momentos tiene Ucrania, pueden lanzar un ataque a Crimea. Ya lo han hecho. Acuérdense de los últimos ataques a las costas de Crimea con bombas de racimo que fueron lanzados por Ucrania desde donde se hicieron, desde las costas de Odessa. Y lo que muchos no quieren admitir es que esa ciudad hoy no solamente es un objetivo militar, sino que también es un símbolo de la resistencia que Occidente, que la OTAN está usando. Y para Rusia, perder Odessa significaría perder una puerta clave al Mar Negro, perder Crimea. Entonces, todo esto pondría en riesgo a Crimea y a todo lo que Rusia tiene bajo su control en el Mar Negro, porque para Ucrania mantener Odessa significaría tener una base de alguna manera desde la cual podría lanzar ataques frecuentes hacia Crimea y apoderarse. Repito, Ucrania no necesita tener el control de Crimea más que por unos cuantos días. Después de unos días, después de unas semanas, lo suficiente como para que la flota naval de la OTAN entre a tomar posesión de Crimea y más que Ucrania sería ya la nueva Taiwán del Mar Negro, nunca la van a soltar. Una semana es lo único que necesitaría, más de lo que han sostenido Kursk, por cierto, mucho menos que eso. Ahora, ¿cómo podría? Esta es la realidad del peligro. Alguien decía, aquí la picadora de carne rusa está lista. ¿Cómo podría Rusia evitar todo esto? Y es lo peligroso para el mundo, para Ucrania, para la OTAN y sobre todo para los inocentes que quedarían en medio de esto, porque ya más portales rusos están hablando de esto, de una estrategia sumamente extrema que al principio todos decíamos que era una locura y sería, pero es una locura que hoy está tomando cada vez más fuerza y más sentido para muchos en términos militares. ¿Saben cuál sería? Que en el momento en el que todos esos 900,000 o 500,000 reclutas y miembros de la OTAN y equipo occidental esté a punto de cruzar el Dnieper, Rusia volara las presas del Dnieper. Es un plan que ya lo han incluso sostenido los analistas militares rusos en cadenas nacionales, en portales de información, y que es sumamente peligroso. Sería muy drástico, pero tendría consecuencias devastadoras. Aplastaría todo lo que estaría, porque estas presas inundarían por completo el Dnieper, básicamente todo lo que esté ahí. Dnieper quedaría bajo el agua, Ucrania quedaría hundida en esta región, todos los armamentos occidentales también, pero es una carta, claro, que Rusia parece que tiene bajo la manga, que podría detener por completo a la ofensiva de la OTAN, porque volar las presas del Dnieper no solamente inundaría vastas áreas, y esto sería lo peligroso, sino que también, claro, iba a cortar cualquier posibilidad de cruzar esta zona, iba a paralizar todos los movimientos de las tropas ucranianas, eliminaría todas las rutas logísticas claves. Y si miramos hacia atrás en la historia, ni siquiera es difícil de imaginar, porque esto ya ha pasado, ya hay precedentes de que Rusia ha utilizado estas tácticas. Miren, si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, y es lo peligroso de arrinconar al oso, es que durante esos momentos, en la Segunda Guerra Mundial, entonces los soviéticos y también los alemanes destruyeron infraestructuras críticas y era la manera en la que lograban ralentizar, digamos, de alguna manera o parar provisionalmente el avance de sus propios enemigos. Pero las consecuencias humanitarias en esos momentos fueron terribles. Sí lograron ganar tiempo, pero muchísimas personas murieron. Entonces, el precio de esta estrategia sería altísimo. Y volar una presa no solamente provocaría inundaciones masivas de todo el Dnieper, sino que también, claro, provocaría una crisis humanitaria de una magnitud terrible. Tan solo recordemos lo que pasó en el 2023. ¿Qué pasó ahí? Que en ese momento se destruyó la presa de Kakhovka y pues se desató una verdadera catástrofe que dejó a miles de personas sin hogar
y causó la muerte de cientos de personas, una destrucción terrible de tierras agrícolas, de fuentes de agua. Y aquí es donde las cosas se están complicando, porque si se llegara a destruir las presas del Dnieper, que es algo que puede hacer Rusia en menos de un día, pues las repercusiones para Ucrania a largo plazo serían, en términos ecológicos, en términos económicos, en términos humanos, serían inmensas. No sería un ataque nuclear, no se cruzaría esa línea nuclear aún, pero créanme que no por eso sería una devastación menos terrible. Sería un resultado que se traduciría en un desastre total. Miles de bajas de filas ucranianas, miles de equipamientos occidentales bajo el agua, la terrible contaminación que eso dejaría, por supuesto. Entonces, ¿por qué insistir en este plan? Y yo creo que aquí es la respuesta simple. Repito, Kiev necesita un golpe decisivo porque sabe que si no le ofrece esto a la OTAN va a dejar de ayudarlo. Y la presencia que vimos ayer precisamente de Antony Blinken y de Reino Unido y el discurso de Zelensky diciendo que es la única manera en la que pueden garantizar una victoria sobre Rusia, ¿a qué victoria se refieren? Y justamente salen este tipo de notas que nos hablan pues acerca de una posible invasión en Crimea, y eso ya está resultando sumamente peligroso porque reaviva nuevos discursos. Por cierto, gracias a todos los que están participando en nuestra encuesta, ¿cómo creen que respondería Rusia ante una invasión en Crimea? Vamos a ver los resultados, los acabamos de cerrar en estos momentos, a ver qué dice la gente. Gracias por votar. El 53% opina que Rusia lanzaría una contraofensiva masiva, el 28% cree que usaría fuerza nuclear y el 17% cree que se volarían las presas del Dnieper. Cualquiera de estas tres opciones sería sumamente devastador, amigos, para Ucrania. Y por supuesto, sí hay una posibilidad, pero yo creo que no hay que ser ingenuos. Hay una posibilidad mínima, pero existe, de que, y yo creo que es lo que cree Zelensky, que puede llegar a Crimea como llegó a Kursk y que nada pasaría y que no necesitaría más que una semana antes de que se convirtiera en el nuevo Taiwán del Mar Negro. Por supuesto, tiene sentido pensar en esto. Pero antes que eso, ¿qué los hace ignorar el riesgo para la población civil, para todos estos miles de extensiones de tierras, de que cualquiera de estas tres cosas pasara? Y ninguna pinta bien, ¿eh? Ya sea que vuelen las presas del Dnieper, ya sea que usen fuerza nuclear, ya sea que lancen una contraofensiva masiva, esto se va a volver en una verdadera picadora de carne de nuevo, de la que, créanme, no queremos ver imágenes y no debería de permitirse que este tipo de narrativas proliferen porque cada vez son más frecuentes. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.